Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor nuestro dinero. Hoy Agustina De Vincenzi nos va a brindar información sobre el aumento de los costos de los paquetes bancarios y cuáles son las entidades más económicas para contratar estos servicios. Pablo Bevilacqua nos va a hablar de la importancia de mantener las sumas aseguradas actualizadas, algo muy importante en este contexto. Y Juan Alra va a repasar lo sucedido en los mercados de capitales. Y en el último bloque vamos a dialogar con el economista Lorenzo Sigogravina para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Abrimos entonces este primer bloque con información sobre lo sucedido en los mercados de capitales y las acciones y los bonos argentinos se extendieron en el día de hoy. Las pérdidas que vienen teniendo a lo largo en este principio del mes de septiembre, con pérdidas en el caso de las acciones del 7% en lo que va del mes y también en el caso de los bonos hasta un 7% en el mismo periodo. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola, muy buenos días, ¿cómo andas? Juan, ¿cuáles vienen siendo los drivers así de este mal desempeño con el que están arrancando este mes de septiembre los activos argentinos? Sí, bueno, en un momento de tanta incertidumbre los drivers son a veces muy complicados de ver, pero también hay que entender un poco el contexto global, ¿no? Tenemos los mercados emergentes que están cayendo también bastante fuerte desde el principio del mes, como comentaste, y eso obviamente lleva a los bonos globales, que son los bonos del país de la Argentina, digamos, en una caída bastante considerable. Por el lado de las acciones es un poco más difícil de ver, debido a que vienen de una suba de 40% en pesos y aproximadamente 40 o 30% en dólares en lo que va del año, por lo cual puede ser una toma de ganancia, si uno quiere decirlo de una manera, o una especie de freno ante la incertidumbre cada vez más cerca, digamos, de lo que vienen a ser las elecciones en octubre. Bueno, los activos argentinos se habían visto, ¿no?, golpeados por la sorpresa electoral de las PASO, ¿no? Sí, así es. Porque, a ver, como sabemos, es muy probable que el ganador surja un pro mercado. No hay mucha certeza en cuanto a qué tipo de mercado es el que quiere el ganador, digamos, ¿no? Porque hoy es cada vez más evidente, o por lo menos hay mucha posibilidad de que gane Milei. Entonces, el mercado por ahí está poniendo una pausa y empezar a ver los candidatos que dicen, los posibles ministros de Economía, acerca de estas políticas. Tal cual. Bueno, teniendo en cuenta, ¿no?, esta caída en los precios de los activos argentinos, ¿ves alguna oportunidad para aquellos inversores que tienen así algún dinero y que están buscando el momento de ingresar en algún activo? Bueno, a ver, para las personas que son adversos al riesgo, digamos, que tienen la incertidumbre no les gusta mucho, me parece que los activos hard dollar son activos bastante interesantes. Son bonos que cotizan, como bien dice la palabra, en dólares. ¿Aquí estás hablando, por ejemplo, de obligaciones negociables de empresas argentinas? Exactamente. Por ejemplo, Pampa Energía, YPF, todos estos bonos que están en dólares. También hay bonos soberanos en dólares. Estos también son muy buena herramienta de inversión, pero tienen un riesgo extra, que es el de Argentina en sí mismo. Por eso, ¿te gustan más las obligaciones negociables de empresas argentinas? Sí. ¿Y para aquellos que están así dispuestos a asumir algo más de riesgo? Bueno, para asumir un poco más de riesgo, digamos mucho más riesgo, tenemos la renta variable, las acciones argentinas. ¿Y ahí ves alguna, te gusta en particular alguna? Me parece que el sector energético es interesante. Argentina con Vaca Muerta puede llegar a tener un gran driver positivo, teniendo en cuenta, por ejemplo, que el Merval llegó a estar a $1.000, hoy está en 790 más aproximadamente, todavía tiene espacio para crecer. Por lo cual, de las acciones argentinas, si a alguien que le gusta mucho el riesgo, del doble riesgo, el riesgo tanto de renta variable como el de Argentina en sí mismo, me parece que es interesante el sector energético. Muy bien. Bueno, en línea con lo que viene sucediendo, con todos los bienes y servicios de la economía argentina, también vienen aumentando los costos de los paquetes bancarios. Agus, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, ¿Cuál viene siendo, ¿no?, la magnitud de estos aumentos y cuáles son las entidades más económicas o las que han quedado como las más económicas, ¿no?
Generalmente lo que ocurre es que al año hay dos incrementos que se aplican en los paquetes. Uno es en abril y el otro alrededor de septiembre. Por la inflación, lo que ocurrió esta vez es que se anticiparon algunas de esas subas para julio y agosto, pero todavía quedan algunas entidades que no aplicaron los incrementos y que lo van a estar haciendo a partir de septiembre y de octubre. Entre las más económicas encontramos a los bancos estatales, el Banco Ciudad, el Banco Provincia y el Banco Nación, con incrementos en el orden del 19%, mientras que en el otro extremo, entre los más caros, se encuentran los bancos privados, como por ejemplo Galicia y Santander, que ajustaron hasta un 75%. En estos casos hablamos de los paquetes básicos, que incluyen la caja de ahorro en pesos y en dólares, la cuenta corriente y una o más tarjetas internacionales de crédito, pero hay que hacer la aclaración de que se excluyen los gastos de, por ejemplo, otros servicios, como puede ser el mantenimiento de una caja de seguridad o la renovación que viene al año para la tarjeta de crédito. Y también, así como decimos esto, hay que aclarar que igualmente los bancos están dándoles beneficios a los clientes por ejemplo, depositar sus saberes, sus empleadores en estos mismos entidades y también, por ejemplo, a partir de un determinado consumo con tarjetas de crédito. Muy bien. ¿Cuáles son las entidades que han quedado entonces como las más económicas? Repetimos entonces que son las entidades bancarias estatales, Banco Ciudad, Banco Provincia y Banco Nación. Muy bien, para tener en cuenta entonces si uno quiere abaratar costos en este momento tan delicado en nuestra economía. Vamos a trasladarnos ahora al mercado de seguros para hablar de un tema sumamente importante en el actual contexto inflacionario. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien. Bueno, muy importante, ¿no, Pablo, en este momento mantener actualizadas las sumas aseguradas de nuestras pólizas? Sí, más pensando que mucha gente mantiene sus pólizas en pesos argentinos todavía. La devaluación se está comiendo las sumas aseguradas. Las compañías de seguro han tomado alguna medida con respecto a esto, generando actualizaciones masivas de sus carteras, pero no alcanza. Mucha gente espera por ahí que los productores resuelvan esta situación, pero tampoco dan tiempo porque afecta a toda su cartera, todas las carteras, y entonces es muy importante que cada uno con su propia póliza vaya evaluando cómo están los valores asegurados y vaya solicitando los aumentos correspondientes. La actualización sería. Si la póliza es en dólares, también debe hacer lo mismo, porque también tenemos inflación en dólares del orden del 30 o el 40% anual, por lo cual lo que pueden hacer, lo que son para cálculo de valor de edificios, qué suma ponerle, y si las pólizas son a valor de posición, puede utilizar los índices de la construcción, puede utilizar un calculador que está en el mercado, que usan las compañías de seguro, que es un cálculo que le pueden preguntar, cualquier persona puede preguntarle a su productor qué calculador usan las compañías o usa él. Hay una empresa que brinda este servicio y saca el valor que tienen las compañías de seguro para pagar los siniestros. Entonces, porque se comunica con su productor o con la compañía de seguros para pedir la actualización de la suma asegurada. Claro, tiene que pedir, sí, exactamente, haga el pedido formal, normalmente lo tiene que hacer por mail, no use otro canal porque es el que le da certeza en el cual usted, la fecha en que hizo el pedido y que el pedido lo está haciendo, es un documento, si después la compañía no lo emite, usted tiene un respaldo. Bueno, acá expliquemos, ¿no?, por qué esto es tan importante, ¿no? Porque llegado el siniestro, si uno no actualizó la suma asegurada, uno va a recibir de parte de la economía una suma muy inferior a la que uno necesita para reponer ese bien, ¿no? Exacto, las pólizas tienen lo que se llama, funcionan a proporción, o sea, si yo no tengo asegurado el valor real de mi inmueble, que no es el de venta, es el de reconstrucción, el valor real de mi inmueble de reconstruirlo, la compañía de seguros se encuentra ahí un infraseguro, entonces va a pagar en la misma proporción en menos que tenga el infraseguro. Si yo tengo un inmueble que vale 100 y lo tengo asegurado por 50, la compañía me va a pagar el 50%. Entonces, por eso es muy importante actualizarlo. Y el mayor problema que hay con las pólizas en pesos es que los siniestros no se pagan en 24 horas, hay una demora de un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, depende del tipo de siniestro. Entonces, los valores de indemnizar se fijan y se calculan a la fecha del siniestro. Si el siniestro de la liquidación lleva 3, 4, 5 meses, la inflación impacta directamente sobre eso y uno termina cobrando, ya no puede actualizar las sumas. Claro.
Entonces, por eso por ahí la sugerencia es mudar a pólizas en dólares, tomar y tener la previsión de revisando las sumas aseguradas. Te digo esto porque la inflación va a ser muy alta este año y el año que viene, por muy buenos trabajos que haga la política, va a ser alta también. Muy bien, un tema sumamente importante en el actual contexto. Recordad que te puedes comunicar con nosotros a través de Facebook, a través de Twitter o X, a través de Instagram, a través de WhatsApp para hacernos cualquier consulta sobre cualquiera de estos temas que abordamos a lo largo del programa. Nos vamos ahora a un corte, quédate con nosotros, en instantes regresamos con mucha más información. Una de cada 4 empresas nos elige. Elegí la ART más elegida. Prevención ART de Sancor Seguros. El celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información. Yo lo protejo con Segurosel, de Rus Seguros. Asesórate con un productor o cotizá y contratá 100% online. Segurosel, de Rus Seguros. Abrimos un nuevo bloque con información muy importante para los usuarios de las empresas de medicina prepaga. Hace unos días el gobierno anunció un congelamiento de las cuotas de estos servicios. Agus, ¿qué se debe hacer para acceder a este beneficio? Bueno, es importante remarcar que el congelamiento no se va a aplicar de forma automática, sino que hay que hacer un trámite que ya está disponible de forma online. Hay que ingresar a la página de la AFIP con la clave fiscal y allí ir a la parte de servicios, buscar donde dice Mi Salud y a partir de ahí se va a derivar al usuario a la página de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación, donde se va a desplegar un formulario que hay que completar. Básicamente es una declaración jurada donde uno debe acreditar que no tiene ingresos mayores en su grupo familiar a los 2 millones de pesos brutos por mes. Pero esta no es la única condición que puede dejar afuera a una persona del congelamiento. Tampoco se debe ser propietario de 2 o más inmuebles, de 3 o más vehículos, de una embarcación o una aeronave, ni tampoco tener participación en sociedades anónimas. Muy bien, fantástico. Bueno, vamos a continuar con el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales. Y hoy cayeron los 3 principales índices bursátiles de Estados Unidos ante la expectativa de que las elevadas tasas de interés que hay en Estados Unidos en el día de hoy pueden mantenerse por más tiempo del esperado. ¿Cuál es el panorama que estamos viendo, Juan, por delante? Sí, así bien como dijiste, hoy los activos norteamericanos están todos prácticamente viendo qué es lo que va a hacer la Fed, ¿no? El Banco Central de Estados Unidos, en la próxima movida. El otro día salió a hablar uno de los integrantes de la Fed diciendo que es probable que mantengan la tasa un poco más tiempo y alta, algo que provoca un poco de ruido en los mercados internacionales, en los activos financieros, y hace que justamente empiecen a caer y a generar un poco de incertidumbre en Estados Unidos. Acordémonos que Estados Unidos prácticamente su economía se basa en las tasas de interés, en los créditos. Claro, obviamente hay un temor importante a que pueda haber una recesión en Estados Unidos como consecuencia, ¿no?, de la persistencia de este alto nivel de tasas de interés, ¿no? Claro, así es. O sea, la idea que tiene la Fed en la cabeza es intentar hacer el famoso soft landing, que ellos le llaman, que es mantener la inflación sin una caída brutal del empleo, que es muy complicado de hacer porque la tasa de interés es como una aguja que hay que equilibrar para lograr eso, ¿no? Que no haya mucho desempleo,
pero a su vez que la inflación baje, porque una inflación consistente, como sabemos bien los argentinos, puede ser muy mala, digamos, a largo plazo. Tal cual. ¿Y hay algún activo internacional que te resulte atractivo en este contexto? Bueno, a través de los CDRs en Argentina se puede invertir en Estados Unidos, en los activos de Estados Unidos. Para una persona, digamos, conservadora, me parece que es un momento interesante para entrar en el ETF, que son los fondos que replican los índices norteamericanos. El S&P es interesante, digamos, está en niveles atractivos, por así decirlo, para largo plazo. El S&P que replica el comportamiento de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, ¿no? Así es, claro, es bastante atractivo. Además, a largo plazo se demuestra empíricamente, digamos, con los datos, que terminás ganando apostando a los índices norteamericanos. Entonces, ¿Ese es el que más te gusta de los 3 principales índices? ¿Es el que más te gusta para invertir hoy? Sí, me parece que es uno de los mejores, que se ve que está bastante fuerte y que puede llegar a tener un techo más alto que el resto. Bueno, recordemos, ¿no?, de que desde cualquier cuenta comitente en una institución, en una LIC, ¿no?, en una institución de mercado de capitales local, uno puede invertir en este tipo de instrumentos. Claro, así es muy sencillo. A ver, además, una de las cosas buenas que tienen los CDRs es que te cubren por el tipo de cambio. Claro. Es una conversión entre parte del ETF, que es este activo norteamericano. Son activos en dólares. Exactamente, sí, entonces está bueno. Muy bien, con estas recomendaciones de Juan Alra cerramos este bloque. Quédate con nosotros, en instantes vamos a estar dialogando con el economista Lorenzo Sigó Gravina. La nueva Cooperativa de Seguros le ofrece las mejores coberturas para usted y su familia. Contáctese al 0800-333-4455. La nueva, honestidad para asegurar, solvencia para responder. Santiago del Estero es el lugar ideal para disfrutar con familia y amigos. Déjate sorprender por nuestros paisajes, atractivos y los sabores más atrapantes. Seguro vas a querer regresar. Visita Termas de Río Hondo y nuestra capital santiagueña. Están los que tienen nombres de ciudades, nombres de flores y hasta nombres de animales. Pero nadie tiene un nombre tan apropiado como nosotros. Somos Prevención Salud. Somos la prepaga que necesitas, la que sabe tanto de prevención que la lleva hasta en su nombre. Prevención Salud de Sancor Seguros. La prepaga para vos. Abrimos este último bloque ya con la presencia del economista Lorenzo Sigó Gravina para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Lorenzo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, por suerte. Gracias por estar una vez más aquí. Gracias por la invitación. Bueno, esta semana el gobierno lanzó un nuevo dólar soja para sumar reservas y ampliar así su capacidad para abastecer a los importadores y evitar un nuevo salto devaluatorio antes de las elecciones. Lorenzo, ¿cuáles son tus expectativas con esta medida? ¿Crees que se van a conseguir estos 2.500 millones de dólares que está esperando el gobierno? Bueno, esa cifra ha circulado, ¿no?, por los medios. Sí, no sabemos exactamente cuál es el número objetivo y sabemos más o menos que hay un remanente de aproximadamente 5.000 millones de dólares del complejo sojero, ¿no?, desde el crushing, aceites, pellets, etc. La duda es si alcanza o no alcanza el incentivo, porque es un 25% al tipo de cambio libre, ¿no? Y la duda es, claro, que en la medida que vos fijes a 350 pesos hasta las elecciones, producto de la aceleración tan brusca de la aceleración, ya vamos a llegar a fines de octubre con el mayor atraso cambiario incluso que antes de las PASO. Cada vez es menos atractivo. Claro, entonces el gobierno tuvo que dar este incentivo. Si no estaba, yo creo que lamentablemente las chances de que se exporte del complejo sojero un valor significativo son bajas. Ahora quizás con esto incentivo un poco, pero tampoco es un incentivo, le dará un 30% más del tipo de cambio oficial. Tampoco es la panacea. Pero creo que puede ayudar a destrabar algunas operaciones. O vinculado, ¿no?, justamente con esto, el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció, ¿no?, el fin de semana que se van a liberar 700 millones de dólares para las pymes fabriles, ¿no? Hoy la situación de la industria es muy complicada. El otro día un informe privado hablaba, ¿no?, de una caída interanual del 4% en el mes de julio. No sé si ustedes tienen cifras en este sentido.
Sí, sí, el nivel de actividad que se va deteriorando, pero ya sobre todo desde fines de julio y en agosto las autorizaciones e incluso de las importaciones que ya tenían una fecha en que se iba a pagar en esa fecha al tipo de cambio oficial no se concedieron y se empezó a acumular atrasos significativos. Y el problema es obviamente que si vos no podés pagar, finalmente la mercadería no llega, y si la mercadería no llega, digo, hay stocks, pero se llega a un punto que hay varios sectores en niveles críticos. Se ha intentado con Brasil, con el Banco de Desarrollo de los BRICS, se ha intentado con los yuanes de China, digo, paliar esta situación, que alguien aparezca de garante para que se siga acumulando deuda comercial, pero la realidad es que la soga estaba llegando al cuello, y en las empresas más pequeñas sobre todo eran las que no tenían tanto stock y que eran tener que hacer paros de líneas. Empezábamos a llegar a ese nivel, y bueno, el gobierno quiere por lo menos a las empresas industriales con menor espalda tratar de ayudarlas y liberar un poco con estos 700 millones, que tampoco es la panacea, pero a como venía la tendencia, realmente algo en el margen ayuda. ¿Y cuánto creen que esto está impactando en el nivel de actividad? ¿Qué esperan que suceda, ¿no?, con el nivel de actividad en el mes de septiembre, en el mes de octubre, ¿no?, de cara también a la contienda electoral? Producto de la incertidumbre, producto de la caída del salario real, porque la inflación a nosotros de agosto nos da 12,5%, con alimentos subiendo al 16%, y no hay ninguna paritaria que haya contemplado para agosto un aumento tan significativo. Vemos que hay caída por el lado de la demanda, por el lado del salario real, y por otro lado una situación muy incierta, que incluso si no hay un incentivo, por ejemplo, a exportar, los exportadores dicen, bueno, wait and see, esperemos a ver qué pasa después de las elecciones, después de octubre, etc. Entonces está todo obviamente muy trabado, y nosotros vemos que lamentablemente después de la devaluación, la recesión que ya venía, digamos, instalándose, se va a profundizar, exactamente. Muy bien, hablábamos, ¿no?, justamente hace unos instantes sobre la necesidad, ¿no?, del gobierno de sumar reservas. Justamente en esa línea está, ¿no?, esta decisión de generar un incentivo adicional para el campo. ¿Crees que el gobierno va a lograr evitar un nuevo salto evaluatorio antes de la contienda electoral? Sé que es muy difícil, una pregunta difícil. Creo que sí puede llegar a mantener hasta el 22 de octubre el tipo de cambio a 350 pesos, pero como está pasando con otros precios, cuando vos lo congelás, congelar la nafta, congelar la prepaga, el problema es el día después. Sin duda. Y el día después sabemos, si ya el Fondo Monetario, después de las PASO, para hacer los desembolsos, le pidió corregir el tipo de cambio, como te decía al principio, el tipo de cambio real va a llegar al 22 de octubre con más atraso que antes de las PASO. Y sea quien sea el próximo presidente electo, el FMI, ¿qué le va a pedir? Exactamente lo mismo. Mirá, tenés que corregir el tipo de cambio. Entonces, el problema es que este fogonazo inflacionario, esta corrección cambiaria, a fines de año puede ser incluso peor. ¿Por qué? Porque hay cada vez más precios que se congelan, y cuando vos tenés mucha inflación, si vos congelás un precio, rápidamente se atrasa, entonces tenés que volver a corregirlo, y esto retroalimenta, y probablemente a fines de noviembre y diciembre volvamos a tener inflación de 2 dígitos mensuales. Yo creo que hay una chance que en octubre, septiembre va a ser quizás un poquito menos del 12,5% que te mencionaba que estimamos para agosto, y quizás octubre pueda perforar o bajar nuevamente abajo del 10. Lo que estás de alguna manera advirtiendo es que el nuevo salto evaluatorio y el nuevo salto inflacionario que se puede dar como producto de esta política después de las elecciones es un nuevo piso por ahí encima de este 11-12% mensual de que estamos hablando ahora. Sí, cuando uno ve la inflación, cuando ve un periodo más largo, bueno, el 2% mensual en el segundo mandato de Cristina, 2% la primera mitad de Macri, después ya el 4% mensual, con Alberto hubo periodos de 3-4%, después se volvió a acelerar al 6%, ahora parecía que empezaba a acelerarse al 7%, al 8%, un nuevo salto, nos ponen 2 dígitos, quizás bajemos un poquito, pero digo, vamos a terminar el año cerca del 10-12%, que es obviamente una inflación mensual muy elevada. Y cada vez más cerca de lo que uno podría considerar una hiperinflación, ¿no? Sí, todavía hay ciertas variables de control que evitan una disparada, una carrera loca de los precios, los salarios y el tipo de cambio, pero sí estamos cada vez en un escenario de mayor estanflación. Ya diría mayor recesión y mayor inflación. Bueno, en este contexto, ¿no?, tan complicado, tan preocupante, siempre por lo menos tenemos la expectativa, la esperanza de que hay un cambio de gobierno que puede generar, ¿no?, un nuevo plan económico y un futuro más alentador, ¿no? En ese sentido, ¿no?,
El debate económico está muy presente en esta elección, en parte gracias a que uno de los principales candidatos es economista y ha hablado, ¿no?, fuertemente de economía a lo largo de estos años. ¿Cuál de los candidatos lo ves, ¿no?, si te animás a decirlo? ¿Crees que tiene, ¿no?, la propuesta económica más convincente de cara al futuro? Han mostrado relativamente poco. ¿Por qué? Porque están en campaña y en campaña hay más frases, eslogan, etcétera, como la dolarización. Creo que, por ejemplo, sí me preocupa que se intente la dolarización rápido de una porque no están dadas las circunstancias. De hecho, sea quien sea el próximo presidente electo y las autoridades económicas, primero van a tener que ordenar la macroeconomía y después pensar en un plan de estabilización. Incluso si se quiere, si ese plan de estabilización fuese como la convertibilidad, fuese como una dolarización, plan austral, etcétera, primero tenés que ordenar, bajar el déficit, tratar de corregir el atraso cambiario y la brecha, tratar de reducirla, bueno, distintas medidas que van a tener que estar, digamos. Después aprovechar que el año que viene, en teoría, vamos a tener 20.000 millones de dólares más recuperándonos después de un año muy duro por la sequía de las exportaciones de la agroindustria, y con eso empezar a trabajar. Pero, insisto, sea quien sea, primero ordenar la macroeconomía, bajar el déficit, tratar de corregir el atraso cambiario, la brecha, el atraso tarifario y estos precios que también se van a congelar por 3 meses nafta, por 3 meses prepagas, etc. Pero lo importante es que con lo que han mostrado hasta ahora no hay uno que te convence más que el otro. No, sí me preocupa, como te decía, particularmente el tema de intentar una dolarización de una, porque no hay dólares para hacerlo. Muy bien, clarísimo. Muchas gracias, Lorenzo. Un placer. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis del economista Lorenzo Ciborravina sobre la situación económica de la Argentina y las soluciones que puede haber de cara al futuro. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.